Bueno, hoy traemos al canal al Volkswagen ID.5. Sí, nuevamente el Volkswagen ID.5 llega al garaje, pero en esta oportunidad con la versión Pro Performance, la versión con 204 caballos. Tenemos una versión inicial de 170 caballos, la Pro a secas, luego la Pro Performance y luego la GTX, que ya la hemos probado en el canal y tendréis la tarjeta por aquí o aquí en el enlace de descripción en la caja. Este coche realmente da otra alternativa en la gama de silueta coupé. Y Volkswagen lo que nos quiere demostrar es que tienen producto para todo tipo de público. Así que vamos a comprobar qué nos trae este ID.5 Pro Performance. Acompáñeme. Vamos a dar nuestro repaso acostumbrado exterior muy breve. Aquí vemos este frontal que tiene un largo bastante pequeño, un capó con estas hendiduras en esta zona y unas ópticas con tecnología EcoLight. Por supuesto, también llevamos aquí la tira LED frontal que va por toda esta zona del carenado, arropando aquí el logo de Volkswagen, que además lleva la cámara frontal en esta zona. Un paragolpes con un estilo un poco más deportivo, con esta parte en negro mate, que es plástico, y aquí unas entradas de aire para mejorar la aerodinámica y por supuesto le da este aspecto un poco más deportivo a todo este diseño. Cuando vemos en el lateral nos damos cuenta que ya estamos con un ID.5, porque en el ID.4 son muy similares en diseño, pero en este coche ya automáticamente cae esta línea coupé en el techo, en la parte de la trasera. Por supuesto vemos también estos pasos de rueda marcados en la chapa y en el negro mate de las protecciones. Estas protecciones van también por las taloneras y hay una zona también de otro elemento en el mismo color de la carrocería, en este caso en este rojo de esta unidad, y complementa el acabado en la parte baja de las puertas. Las carcasas de los retrovisores en el color de la carrocería con el intermitente integrado también LED. Por supuesto, también en esta unidad llevamos el techo acristalado totalmente. Esta zona también con este acabado en plata y le da esta terminación a la silueta coupé en el pilar C, algo que a mí particularmente es lo que me parece más distintivo y más bonito de esta versión ID.5. Las manetas van muy al ras de la chapa, tienen el pulsador aquí justo por la parte de dentro, no llevamos ningún tipo de cromo, todo en goma negra y los cristales oscurecidos. Llevamos unas llantas 19 pulgadas con gomas 255-50 de perfil. Es el perfil más alto disponible para esta versión, porque tenemos llantas de 19 pulgadas, 20 y 21 pulgadas de manera opcional. En la trasera ya vemos se separa de toda la gama ID. En este caso el ID.5 es un coche con silueta coupé, contundente. Aquí este portón con esta caída, este alerón que le da un aspecto muy deportivo y muy elegante también a la vez, y estos pilotos traseros que tienen en tecnología EcoLight LED y da una iluminación muy bonita, muy dinámica en el momento que encendemos el coche y nos metemos en él, cerramos el coche, le da un dinamismo muy atractivo en efecto de iluminación. Por supuesto, aquí toda esta parte vemos el anagrama ID.5, que a diferencia de la versión GTX, el GTX marca justamente aquí en sustitución del ID.5. El paragolpes, bueno, más de lo mismo, tiene los mismos diseños de la gama ID, con esta zona en el color de la carrocería y todo lo demás en protección con este negro mate y un pequeño toque en plata gris para poder dar este aspecto sub-crossover que está tan de moda últimamente. La cámara marcha atrás está aquí integrada junto con la matrícula y también la iluminación para esta zona. Por supuesto no vemos ninguna salida de escape porque no nos olvidemos que es un coche 100% eléctrico. Vamos a ver el maletero. Tenemos un maletero con una capacidad de 549 litros y 1540 litros de capacidad máxima. Unas formas, bueno, acostumbradas con esta línea coupé que nos limita un poco en altura, pero está muy bien aprovechado. Vemos huecos aquí en los laterales con alguna red, la iluminación justo aquí en este lateral y también en este lateral, conector 12 voltios y algún gancho para bolsas que queramos llevar aquí. Justo debajo tenemos otro hueco por lo que podemos bajar esta bandeja y dejarla un poco más baja y ganar un poco más de altura, o bien dejarla así al ras de la boca de carga, pero nos permite también llevar allí debajo objetos un poco más pequeños y separados de
la otra parte del maletero. Justo allí vemos también toda la zona de parte interior para dejar objetos largos por la parte central, y los asientos se abaten en formato 60-40 para así ganar todo el espacio disponible en capacidad máxima. Aquí vemos esta bandeja con buen acabado, tiene un buen material, y aquí el asidero y el botón para cerrar este portón eléctrico. Las plazas traseras, he dejado la silla de los niños para que veáis el espacio que queda. Justo en la plaza central puede ir un adulto con una comodidad, bueno, menos cómoda por supuesto, pero mucho más cómoda que en otros coches, y espacio para las piernas suficiente tanto para niños y para adultos. Aquí justo en la parte central tenemos estas salidas de aire con 2 puertos USB y climatización también regulable en temperatura, ya que es un clima 3 zonas. Aquí los acabados, pues plásticos duros. Vemos aquí esta inserción en polipiel en otro tono, negro brillo. Ya podéis ver cómo se marcan aquí los dedos y las manos de tanto abrir y cerrar puertas, así que es un material muy susceptible a estar rayada o simplemente sucia. Y obviamente los materiales dan mucho de qué desear, sobre todo cuando lo comparamos con la parte delantera. Aquí, por supuesto, tenemos otro bolsillo en la parte alta para objetos más pequeños y un bolsillo en la zona baja para objetos un poco más grandes. La iluminación justo en los laterales, ya que tenemos todo este techo acristalado y con cortinilla disponible que podremos ir cerrando a disposición y a gusto de cada quien. Así que nada, vamos para la parte delantera. En la parte delantera, bueno, encontramos ya otro tipo de ajustes y acabados. A la vista parece ser igual, lo mismo, pero aquí ya hay un poco más de acabado mullido. Tenemos igual esta zona con este color, y en el salpicadero igual en otro color. Esto lo podremos configurar a nuestro gusto en el configurador, y por supuesto vemos aquí la pantalla de cuadro de instrumentos con el selector de cambio en este lado. Vemos también la pantalla en el momento que nos subimos al coche, ya el coche se enciende, y vemos por supuesto toda esta zona de multimedia donde podremos configurar muchas opciones, los datos de consumo, tenemos información también del vehículo. Vamos a encender el coche, ahí lo tenemos. Encender el coche es simplemente pisar el freno y automáticamente el coche ya se enciende. Aún así tenemos aquí un botón de encendido como de costumbre, pero bueno, aquí bueno, podremos configurar los retrovisores, tenemos la luz de confort, todos los ajustes, podremos también ajustar el manos libres del portón, el sistema de inercia para la parte regenerativa. Aquí el estado del coche nos dice cómo está la presión de neumáticos, los kilómetros del coche, tiene 3000 kilómetros. Y aquí los datos, pues tenemos ya una zona de resumen de odómetro con el cálculo. Aquí ya doy un poco de spoiler, ¿vale? De los consumos. Todo con muy buena usabilidad. Como veis, es bastante fluido. Se notan las actualizaciones de la marca. Y aquí justo tenemos los accesos rápidos para ir al clima, que tenemos una zona de resumen con accesos rápidos para opciones. Luego aquí más configurable, y el Air Care que está disponible también para este modelo. Aquí los asistentes también, el IQ Drive, y los modos de conducción que son Eco, Comfort, Sport e Individual. En individual tenemos aquí la opción de poder ajustar los elementos o todo el equipamiento a nuestro gusto, como dinámica de marcha, confort, la propulsión también. Así que bueno, ahí tendremos mucho que configurar. En esta zona, bueno, la acostumbrada consola para objetos, aquí podemos configurarla a nuestro gusto, y una parte para carga inductiva del móvil, puertos USB y más huequecillos donde podremos taparlo con esta cortinilla. Y bueno, guantera grande para todo lo que es la documentación, huecos porta bebidas en las puertas, unos asientos con muy buen detalle, aquí con el anagrama ID. También tenemos ajuste para las pantorrillas de manera manual, los pedales de la gama ID que está allí, y el volante con estos mandos capacitativos que bueno,
No es de mis formatos más favoritos, pero es lo que tiene en estos modelos. Aquí toda la zona para ajustes de iluminación y podremos abrir también el portón desde este mando. Aquí en la zona superior vemos también para abrir y cerrar la cortinilla y ya estamos con el coche encendido. ¿Qué os parece si vamos a la carretera y os cuento mis impresiones sobre este Volkswagen ID.5? Bueno, esta versión del ID.5 Pro Performance tiene 204 caballos y 310 Nm de par. Ya hemos probado la versión ID.5 GTX, que es la más potente, de 299 caballos y tracción a las 4 ruedas. Luego, por debajo, hay 3 versiones disponibles. Por debajo está una de 170 caballos, que es la Pro a secas, y esta Pro Performance, digamos que está, bueno, a medio caballo, por supuesto, entre ambas versiones. La más potente de tracción 4x4 y la versión más básica de 170, que bueno, ya muchos coches quisieran ser coches básicos con 170 caballos. El hecho es que este motor eléctrico, por supuesto, nos da una autonomía cercana a los 420-430 kilómetros. La marca homologa cercana a los 500. A nosotros en toda la prueba nos ha dado esa horquilla de unos 430 más o menos de autonomía. Esto, por supuesto, como siempre, va asociado al modo de conducción, a la orografía, a las zonas, por supuesto. Va variando esta autonomía porque va en función del consumo. Un consumo que está alrededor de los 17 kWh, 17-18 kWh, que tampoco viene nada mal. Es un coche con una dimensión, bueno, grandecillo, tampoco es un coche compacto. Y bueno, tiene más de 2 toneladas de peso. Y esto hace que el coche tenga, por supuesto, esta pequeña cota a tomar en cuenta por este peso, ¿no? De que la autonomía se vea mermada tanto por tu modo de conducción como por el peso. Esta plataforma MEB de Volkswagen, bueno, está desarrollada y enfocada para el uso de los coches eléctricos, sobre todo esta gama ID. Y obviamente aquí Volkswagen ha hecho muy buen trabajo en cada modelo que he ido probando esta plataforma, y con sus diferentes cotas y puestas a punto, pues cada uno me ha dado sensaciones buenas y algunas menos buenas, pero esto para gustos colores. En el caso del ID.5 me parece mucho más superior al ID.4, y el ID.4 va muy bien, ojo, pero el ID.5, vamos, hace nombre justo de esa posición de ID.5, un poco más superior al ID.4, que bueno, prácticamente habéis visto que en el interior es prácticamente el mismo coche, poco varía, ¿no? Según los acabados, por supuesto, pero bueno, hay buena terminación a nivel general, la parte delantera, la parte trasera, como acostumbra Volkswagen a reducir costes, tenemos puertas en plástico, aquí es un poco más mullido, hay inserción en polipiel, aquí con otro tono que también podrás configurar, pero bueno, a todo esto el coche tiene mejor sensaciones. Y ya si nos vamos al GTX, pues ya tenemos un coche con un aplomo increíble. Pero en esa prueba ya os comenté que si valía o no valía la pena tener la tracción total. En este coche yo sinceramente tampoco he notado esa falta de no tener una tracción total. Si vamos al límite, por supuesto, y a examinarlo, obviamente te das cuenta que una tracción total te va a dar un aplomo y una arrancada mucho más eficiente, ¿no? Pero en detalles, porque este coche además tiene una pegada tan brutal que al ojo de personas comunes que tampoco quieran estar con tecnicismo en estos coches, simplemente al uso, pues no lo vas a notar y vas a disfrutar muchísimo. Así que, ¿vale o no vale la pena? Yo sinceramente os digo que no. Si estás buscando simplemente un coche eléctrico con buenas capacidades, diseño, bla, 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 pues este coche te va a cumplir perfecto. Incluso el Pro, con 170 caballos, ya os digo, sobrado no va sobrado, porque pesa, pero va bien, va bien. No vayáis a preocuparos por eso. Y en este caso, el Pro Performance, digamos que, bueno, sí está en ese toque necesario cuando quieras tener un poco más de dinamismo, obtener esa respuesta un toque más contundente. Pero bueno, ya como siempre os digo, para gustos colores. El puesto de conducción es una maravilla.
Me encanta la posición del volante, que también el cuadro de instrumentos baje con el volante, así no tenemos esa limitante de que nos vayamos a tapar con la posición que elijamos en el volante. Se puede regular tanto en profundidad como en altura, y por supuesto no hay elementos aquí que nos limite el uso, ¿no? Aquí tenemos el selector de cambio, acostumbrado en esta gama ID, que incluso podemos llevar el modo regenerativo. Un modo regenerativo que en el modo que vamos ahora, en el modo B, es contundente, prácticamente llega a frenar el coche. Pero si vamos en modo D, el coche entra en la parte inteligente, en un modo regenerativo por orografía. Él va detectando con las cámaras y también con navegador, y si incluso llevas el navegador con indicaciones a un punto en concreto, pues el coche va optimizando esta regeneración. Por ejemplo, vas llegando a una rotonda, en una pendiente, él automáticamente gestiona esta frenada regenerativa porque sabe que vamos a llegar a una curva, como ahora mismo. Yo he soltado el pedal del acelerador, él ya ha dejado de regenerar, está en modo vela prácticamente el coche, y ya necesito nuevamente acelerar un poco porque el coche no está en pendiente, está en un plano y obviamente pierde velocidad. Pero todo esto hace que el coche tenga una intuición en la conducción muy buena y que tú te tienes que adaptar a ello. Si vas a tu bola y pasas del coche, obviamente no vas a notar ese tipo de detalles, ¿no? Detalles que te ayudan en la conducción, que también no digo que te pueda dar un poco de miedos o de... Vamos, que te dé ese enfoque de distracción, ¿no?, en la conducción. Pero si ya estás dando este salto a estos coches tan avanzados, obviamente te tienes que adaptar a ellos y leerte, por supuesto, el manual de instrucciones y hacerte con estos coches de manera eficiente y lógica. El sistema de infoentretenimiento y navegación, no hemos notado ningún tipo de lag ni de problemas. Ya esto ha ido actualizándose, incluso en la parte de software. Este coche ya ha recibido una actualización para una recarga mucho más potente, sobre los 130 kilowatts, y esto hace que el coche pues se pueda cargar mucho más rápido. En este caso la recarga más o menos está en una media de media hora hasta el 80%, y luego los últimos 20%, esos últimos rangos de batería, pues estaríamos hablando de unos 25 o 20 minutos en una carga de 50 kWh, que es lo que hemos probado nosotros generalmente. Si vamos a recargas mucho más rápidas, pues estos tiempos se pueden acortar notablemente. Es un coche que está repleto de huecos, silencio, comodidad, los asientos se ajustan muy bien, tenemos este techo que da una iluminación interior increíble, y a mí realmente este concepto ID de Volkswagen me parece un coche y un producto muy pero muy bueno. Pero todo eso ahora lo vamos a hablar en el veredicto final. Bueno, esto ha sido todo por hoy con este repaso de la gama ID.5, en este caso con el Pro Performance. Ya tengo un poco más claro que puede ser una gran alternativa de compra para este tipo de modelo. Pues esta que está a mitad de la gama, la Pro Performance, yo creo que es la más idónea para no tener tampoco demasiada potencia como en el caso del GTX, y además la tracción total, que sí te da un plus de seguridad y algo más de aplomo, pero ya tienes que ir muy a fuego para sentir las diferencias. En este caso el Pro Performance va suficientemente apto para todo el uso que le quieras dar, tiene muy buena pegada, incluso es un coche muy suave también de llevar en ciudad, y realmente yo creo que es una alternativa muy muy adecuada. La Pro, pues para las personas que tampoco requieran demasiada potencia y no necesitan más sino un coche que les lleve de A a B y con esta tecnología eléctrica, pues la Pro, que es la inicial en este caso, es la más correcta. A nivel de configuración, pues tenemos llantas de 19 hasta 21, una gama de colores muy bonitas, y por supuesto esta fama de los modelos ID de Volkswagen pues la tiene todos los coches. Todos los modelos tienen sus cosas buenas y cosas malas, y aquí ya se ha creado también demasiada polémica con respecto a estos modelos, que la marca está haciendo todo su esfuerzo por mejorar, actualizar, mejorar el software y en próximas versiones ir actualizando. Ventajas y desventajas de los sistemas actuales, pues ¿qué pasa ese tipo de cosas? Son temas más nuevos donde ya tienen que ir
muy rápido para poder actualizar y mejorar los sistemas, pero por cosas positivas tenemos que las actualizaciones de manera remota o incluso las que no la tengan pueden ir al servicio técnico, eso sí, seguramente pasando por caja o bien por garantía, ya según el caso, pues tener una alternativa más fácil de actualizar el coche y que el coche se mantenga un tanto más vivo durante el tiempo. Esto, ojo, es mi humilde opinión y cosas que pueden ir cambiando con el tiempo, pero yo creo que hacer guerra exclusivamente a un modelo, pues estamos mal de la cabeza porque todas las marcas y todos los modelos tienen sus pros y sus contras. Así que nada amigos, espero que os haya gustado este capítulo de hoy, repasando un poco la gama ID5 y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal. Si te ha gustado este vídeo, darnos un like, de activar la campana para que os lleguen las notificaciones en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.